61 de esa epopeya que marcó a una generación de dominicanas y de dominicanos. También hoy es el Día de los Ayuntamientos, pero no en honor al inicio de la guerra, sino por la fundación del primer ayuntamiento en la Isabela, Puerto Plata. Sí, es interesante lo que ha pasado. Mira, por aquí, Fariñas, mira qué bien escoltada está la señora. Un aviso muy importante, atención La Vega, mañana es la 4ª premiación a estudiantes meritorios. Invita Fundación Buenas Obras del más que apreciado Félix Victorino. Mañana la 4ª premiación a estudiantes meritorios en La Vega, invita Fundación Buenas Obras. Si usted quiere asistir o colaborar, llame al 809-273-6774. Interesante, un documental que compartía el doctor Julio Jacín con el público, y en un momento, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de oír, decía, y entonces se unieron las muchachas. Y hoy tenemos una de esas muchachas. Pero antes vamos a hacer, ¿sí? Ay, ¿por qué se ríen? Bueno, estuvimos rememorando muchísimos de esos acontecimientos. Así que cuando yo no sabía, porque él dijo que ustedes los capitaleños se conocen. Dijo, yo conozco. No, porque ella era imposible vivir aquí y no saber de ella. Porque su esposo también jugó un papel muy importante en esos acontecimientos. Señor, no digamos el nombre, pero entonces yo estoy en una posición... No, ella lo sabe, pero a mí me sorprendió porque yo lo vi que sigue tan joven y tan atractiva como antes y tan simpática como siempre fue y sigue siendo. Y estuvimos... ¿Qué es esto? ¿Tú qué dices que yo soy pesada? Sí, yo digo que es muy todo lo contrario. Ella dice que yo soy pesada. Todo lo contrario. Ay, gracias. Pero ¿y estos halagos? Bueno, porque yo fui amigo de eso, a pesar de que teníamos posiciones políticas diferentes. Tú ves que los extremos se unen, un derechista como este. No, fuimos amigos porque la gente tiene que entender que somos civilizados y podemos entendernos. ¿Por qué no podemos entendernos? Claro. Tú coges el arma cuando la palabra ya no se escucha. Pero mientras uno tenga la posibilidad de resolverlo con el Parlamento, ¿por qué recurrir a las armas? No, pero eso yo lo voy a grabar, suerte que queda aquí, porque esa introducción, esa semblanza de la señora que tenemos aquí, yo ya se lo debe enseñar a sus nietos y a sus nietas, realmente. Bueno, ella sabe que... Fuimos amigos, yo le pregunté incluso cuando ella llegó, que yo le pregunté que si seguía viviendo en las Mercedes. Porque yo vivía en la Mercedes entre la Pablo Hincado, vivíamos en la Santomé. Sí, claro. En Santomé, esquina Noel. Pero eso era... También teníamos Mojosa en la Pablo Hincado. Sí, en la Pablo Hincado, exactamente. Y las Mercedes. Te lo digo, la arrogancia Mercedes capitaleña, eso uno se queda en el pie del fuerte allá en Puerto Plata. Entonces, siempre se repite, y qué bueno que aquí hay distintos enfoques, que aprendimos muchísimo de Abril. Yo creo que aprendimos posiblemente lo nefasto que es un golpe de Estado. Pero también yo pienso, 61 años después, que esa juventud que ayer decíamos, que algunos dicen, hace falta un Trujillo y no saben lo que están diciendo, pero no es denostándolo, sino que lo dicen, pero esa juventud no tiene quizás el contexto que provocó la guerra, que provocó la revolución, y podría repetir cuánto aprendimos, pero hay un dato muy importante, y es que después de las elecciones, las primeras elecciones libres, luego del tiranicidio, del magnicidio, el gobierno que salió de las urnas, sencillamente a la élite no le gustó después de 7 meses, y dijo, se van. Mira, los americanos no entendieron. Desconociendo la voluntad popular, y después la intervención de las fuerzas interamericanas, la Fuerza Interamericana de Paz, todo lo que se dio, y el final no feliz, porque en el 1966 ganó las elecciones Joaquín Balaguer. Los dominicanos han vencido en la dimensión en que le ha tocado pelear con los 3 grandes ejércitos imperiales. Derrotaron a los españoles, derrotaron a los franceses y derrotaron a los norteamericanos. Porque el acta de rendición no fue un acta de rendición, fue un acta de armisticio
que le puso fin a las hostilidades. Pero estamos hablando de un ejército de 45.500 soldados americanos dotados de los armamentos más modernos que entonces existían, contra un pueblo que lo que tenía era escopetas y rifles y armas de menor calibre. Y voluntad de y voluntad, sí, claro. Siempre recuerdo a Euclides Gutiérrez que dice eso. Los dominicanos siempre han peleado, han sido muy celosos de su soberanía y de su territorio. Y eso es una de las virtudes que nos hacen un país libre, y siempre seremos libres. Incluso el himno le hace honor a eso. Seremos 100.000 veces esclavos, pero otras tantas ser libres sabrá. Y ahora vamos a presentar formalmente a nuestra invitada, una de las muchachas de abril. Sobre todo inspirada en el libro de José Miguel Soto Jiménez. No, porque hay un texto fundamental que se llama También las mujeres hicieron abril, de Margarita Cordero. Pero el narrador de este documental que presentó don Julio dice, y entonces se integraron las muchachas. Había un comando, cerca de mi casa había un comando de mujeres, en Ciudad Nueva. Mira, una aquí. Bueno, yo no sé si estaba en ese comando, pero cerca de mi casa había... ¿Cuál comando? Yo vivía, no recuerdo bien, pero yo vivía en la Fabio Fiallo, frente al Parque Hosto, y detrás estaba la José Francisco Peinado, creo, y luego estaba la Cambronal, y entonces había en esa zona de Ciudad Nueva Baja, de la zona baja de Ciudad Nueva, había un comando de mujeres, yo lo recuerdo perfectamente. Sagrada Bujosa, 61 años después, y sé que cada año vuelves a rememorar y volvemos a conversar. ¿Cómo tú ves a la distancia de 61 años a esa adolescente que decidió participar en la defensa de los principios y en la defensa del territorio? Bienvenida formalmente. Gracias, y gracias por los piropos, amigo. Esa señora dice que yo soy muy pesada. Y me conoce. Bueno, comienza a trabajar. Ella ve en otra mujer lo que es una ella. rival. No, lo que es ella. Señores. Bueno. Te estoy oyendo, Fariña, al señor mayor. ¿Cómo? Vamos. Realmente debemos ubicarnos en el contexto de la época. Una época que llegó incluso a calificarse como paradigma. O sea, paradigma en la década del 60 estuvo caracterizada, la cultura de la época, también otros la llamaron, porque hubo un periodo que trascendió nuestro territorio, un periodo que incluso llegó hasta África con los procesos de descolonización en América Latina. Había una, recordemos también el París del 68, recordemos otras, la Revolución Cubana por su impacto, aunque ocurrió en el 59, pero el impacto que tuvo la Revolución Cubana en la juventud de entonces y en ese contexto cultural que te decía, fundamentalmente hay que sacrificarse. Había una cultura de la abnegación, del sacrificio, por las causas en las que uno creía, por los ideales en los que nosotros creíamos. Y efectivamente, después de la muerte de Trujillo, aquí vino un proceso muy convulso. Eso siempre digo que como si fuesen una compuerta que se abrió y la gente salió, y realmente convulso, hubo violencia, hubo desorden, porque no lo podemos negar, pero después de 31 años de oscurantismo y de una tiranía sin ejemplo, era lo normal para un pueblo que ha querido y ha luchado tanto por sus derechos fundamentales. El despertar dominicano, Miguel. Sí, claro. Entonces, yo recuerdo un grito que nunca podré olvidar, de las multitudes, que era casi un coro, es decir, quiero libertad, aunque sea para morirme de hambre. Gritaba la gente. Que ese es el punto, yo se lo decía a Sagrada Bujosa en otro programa, que todos ustedes que vivieron ese momento aquí, repiten ese momento de la multitud gritando. Sí, claro. Que eso es impresionante. Miguel lo comentaba y durante todos estos años entrevistando a ustedes, los protagonistas, he escuchado eso. Sagrada, el lugar de siempre, ¿cómo ustedes aprendieron, si vivieron 31 años sin poder saber
lo que era la libertad, lo que era la participación. ¿Dónde se formaron políticamente ustedes? Bueno, yo tendría 13 años, me imagino, cuando el magnicidio de Trujillo. Y yo vengo de una familia políticamente activa, antitrujillista, con pérdida de mi tío Rafaelito, que nunca apareció, que fue de los fundadores de la Juventud Democrática. Mieses. En el 46. Sí, exactamente. Mi tío Rafaelito no solamente fue fundador de la Juventud Democrática en el sentido de la conspiración, era un conspirador que se tiraba a los desfiles de los 27 de febrero con volante y lo mataban a golpe y volvía hasta que lo apresaron en el 58 y lo apresó Cholo Villeta, porque hubo mucha tragedia en mi familia también. Cholo Villeta lo arrastra, se lo lleva, y mi abuela, eso ocurrió en el Arzobispo Noel, nosotros vivíamos enfrente, en un edificio que construyeron los norteamericanos en el 16, ahí está. Y mi abuela se agravó y se murió a consecuencia de eso, porque ella se le estranguló una hernia y porque además el doctor Balaguer, que tenía un vínculo con nuestra familia por parte de mi tía Mireya, que era maestra y trabajaba con él en educación, además yo vivía cerca de casa, por la Cambronal, no recuerdo bien, pero cerca, 4 cuadras. Y él le decía a mi tía Mireya que no se preocupara, que tío Rafaelito estaba vivo, que estaba bien, que estaba en México. Y él lo habían desaparecido en esos momentos. Entonces yo vengo de esa familia que pierde a Rafael Cucuyo Mieses, que así es que más se le conoce, que viene del hermano mayor que estuvo en la 40, Benjamín Bujosa estuvo en la 40, y finalmente mi hermano, el chino, tuvo casi 5 años preso en la Victoria. Entonces, yo he dicho en algunos momentos que cuando asesinan a las Mirabal, yo me di cuenta, y yo era una niña. Sí, pero hubo un acontecimiento que le cambió la mentalidad a mucha gente y que despertó el sentimiento de ser un país libre y librarse de todas esas ataduras, que fue la expedición de 1959, del 14 de junio, sin lugar a dudas. Sí, eso sembró la semilla. Pero tú estabas, aparte de esa referencia familiar, tú pertenecías al 14 de junio. Sí, bueno, al 14 de junio sí, a través de la Unión de Estudiantes Revolucionarios, que la UER, que era una organización de secundaria poderosa, ¿no? Fui una activista del 14 de junio desde que mataron a Trujillo. O sea, cuando la gente se lanza, yo era del comité, presidenta del comité ¿cómo se llama?, de la UER, en el Liceo Salomé Ureña, donde yo trabajaba, y yo vivía movilizándome constantemente. Yo recuerdo las movilizaciones que hacíamos en defensa de esa libertad siempre tan anhelada, en el caso de los estudiantes, pidiendo una serie de demandas estudiantiles. Yo llegué hasta Barahona, Baní, a organizar, siendo jovencita, ¿cómo se llama? Comités de la UER. ¿Fue una sorpresa el 24 de abril o ustedes, los que estaban ligados a la política, a la subversión, sabían que eso iba a ocurrir? No, fue una sorpresa. Una sorpresa. Fue una sorpresa. El PRD sí tuvo alguna ligazón, sí, el PRD, sí. Con los militares. El capitán Peña, ese que claro. Peña Taveras, que Peña Gómez mencionó tanto y que realmente jugó un papel fundamental. Es quien llama a Peña Gómez, sí, y le dice. No, y él siendo capitán puso y detuvo a oficiales de más alta graduación. No, y Peña fue la voz que llamó al pueblo. Exactamente. Es que Tribuna Democrática en ese entonces, eso era como ya un toque de queda. Sí, claro. Tú salías a la calle y tú podías pasar y cada casa, cada familia tenía puesto. En los pueblos también. Sí, era una cuestión nacional. Esa observación es justa porque aunque aquí se quedó al final la revolución en estas famosas 20 cuadras,
Los primeros 2 días tuvo un carácter nacional porque Tribuna Democrática tenía un alcance nacional. Sí, claro. Y la voz de Peña Gómez, recuerdo eso, la voz de Peña Gómez, que él llamó abiertamente a apoyar el movimiento. Sí, él fue el que encendió la chispa. Absolutamente. Sí. Y entonces, con esa llamada es que se produce eso que ustedes recuerdan, la multitud. Que de dónde salía, de dónde salió, quién la organizó, no se sabe. Nadie sabe. Yo presencié una estampida de gente que venía bajando y eso era estremecedor, la tierra temblaba. Sí. Con todos esos pasos y la gente gritando con palo y con cuchillo y con todo. Entonces, lo que ¿quién organiza a esas personas? No, eso fue un movimiento espontáneo. Un espontáneo que siguió al contragolpe de Estado. Que tenían una vinculación esos oficiales con el PRD, evidentemente. Bueno, que hoy es aniversario de la poblada después del 84. Que fue unos años después, el mismo 24 de abril, ya en el gobierno de Jorge Blanco. Y que paradójicamente eso ocurrió en un gobierno del PRD. Del PRD. Sí. Impresionante eso. Impresionante. Sí. Entonces, ¿quién te llama? ¿Quién te dice, bueno, ven, únete? ¿O tú te fuiste? No, a mí no me llama nadie, porque así como dice nuestro amigo, tú sales a la calle. Claro, tú sales a la calle. Además, yo vivía en un 3er piso. Y eso, y lo he repetido, y tú lo has dicho también, ese ruido ensordecedor. Juan Bo. Era una cosa, y eso con palos y con, ¿cómo se llama? Machetes, lo que encontró la gente. Le daban a los postes de luz que eran metálicos. Sí. Y aquello era una cosa ensordecedora. Pero además había una enorme confusión, porque la gente salió. Exactamente, tú salías a la calle y te encontrabas con una multitud y inconscientemente tú te unías a ella, porque no te quedaba más remedio. ¿Y qué hizo el gobierno qué hizo el triunvirato ante esa bueno, multitud? El triunvirato, Donald Reed, por la noche él negó que hubiese ninguna insurrección o lo que se convirtió luego en una insurrección popular. Él lo negó, pero al negarlo en los detalles, lo que hizo fue confirmar que había esa conspiración. No, pero además hubo un llamamiento a través de la radio clandestina del PRD diciéndole que había triunfado y pidiéndole al pueblo que apoyara el movimiento. Sí. Todo eso ocurrió. Lo que pasa es que la memoria también se oscurece un poco con el tiempo. Entonces, vamos a hablar de organización, como dice el narrador del documental anterior. ¿Qué hacen entonces esos grupos de mujeres? ¿Ustedes se conocían entre sí, las mujeres que hicieron Abril? Algunas no tenían nada. ¿Cómo se dio eso, Sagrada? Fíjate, recordemos que la población dominicana de entonces era pequeña, tendríamos algunos 4 millones, lo máximo. No, la ciudad de Santo Domingo en los años 60 tenía 250,000 personas. Éramos casi un vecindario en ese sentido. ¿Cómo nos organizamos? Bueno, el 25, que las cosas estaban más o menos definidas en términos de lo que estaba pasando, yo me fui de mi casa. Mi mamá se opuso, me dijo que yo era un muchacho, que yo era menor de edad, que tú no puedes. Y yo le dije, bueno, mamá, tú no tienes moral porque tú eres del 14 de junio y tú me indujiste de alguna manera a que yo fuera activista del 14 de junio. Por su ejemplo, mamá era de la Comisión Nacional de Finanzas y era un respeto y admiración por Manolo. Bueno, me fui, a pesar de que mi mamá me dijo eso. ¿A dónde te fuiste? ¿A dónde me fui? ¿Con una mochila azul? No, ni una fundita. No teníamos ni mochila ese día. Yo me fui y empezamos a comunicarnos las mujeres de Abril. Yo llamé a Brunilda, que hablaba con Margarita Cordero, que Magali Pineda. Entonces eso coincidió con que, por otro lado, el 14 de junio, que fue el partido que tuvo la mayor participación, estaba en el Conde, esquina Hosto, en un segundo piso frente al hotel comercial. Sí. Pero en eso, ¿cómo se llama? El comando propiamente. Queda en ruina, eso está en ruina. Sí, en ruina. El comando del 14 de junio, propiamente, que se creó ahí en La Estrelleta con arzobispo Portenol, con la otra, José Gabriel García.
Okay. Ahí se creó ese comando central del 14 de junio que empezó ya a organizar a su base a la gente que venía. Y ahí estaba, recuerdo, que a raíz de la muerte el asesinato de Manolo, entonces quien ocupó su lugar fue Juan Miguel Román. Él era que el murió jefe, en el asalto al Palacio. Sí, el asalto al Palacio. 19. Ese fue el día más terrible para la zona constitucionalista. Porque no solamente murió Fernando Domínguez, sí. O sea, y dijo Capozzi. Y lo Capozzi, no, aquello fue terrible. Sí, claro. Y ustedes, bueno, pero no quiero saltar. Entonces ustedes ya están en una casa organizadas. Estamos, sí. Vamos a decir que al principio era algo mixto. Porque cuando ya llegamos al 25, en la parte baja de ese edificio donde vivía, ¿quién vivía ahí? Bueno, no es importante ahora mismo, pero ahí estaba, en la parte baja, el Comité Central del 14 de junio, y arriba había otro frente al parque espacio que quedaba frente al Uberico Hembra, como le decía. Exactamente. Sí. En la Estrelleta con José Gabriel García. Entonces, ¿qué ocurre? El día 25, Juan Miguel Román convoca a las mujeres del 14 de junio, que andábamos por ahí medio confusas, como la mayoría de la gente. Él convoca porque ya algunas de nosotras, las mujeres, estamos diciendo que no queríamos que nos pusieran a hacer los oficios tradicionales, lavar, planchar y todas esas cosas. Él convoca ese día, nunca se me olvida, que él dijo, se acabó. Usted, incluso... hay una anécdota de que Ferrera, el que tenía el Chino Ferrera, del periódico Patria, sí. Que quería que Fiume Gómez le lavara la ropa, le dijo, no, aquí ellas no están para eso. Entonces, al día siguiente... Un visionario, Román. Sí, un visionario. Sí, claro. Hubo dos visionarios, y quiero resaltar lo de Homero Hernández, con respecto al tema de las mujeres. Al día siguiente se hizo otra reunión en ese lugar, dirigida por Juan Miguel, donde ya se establecieron cuestiones, se establecieron tareas, se distribuyeron tareas ahí. Entonces las primeras fueron de propaganda, en donde estuvimos, designaron comisiones de trabajo. Yo estuve con Margarita Cordero, con Magali Pineda, para pintar, hacer grafitis en las paredes con las consignas que ya se habían establecido, no solamente el 14 de junio, sino ya el Estado Mayor Constitucionalista. Todavía no era fuera yanquis, los yanquis no existían. Armas para el pueblo, Constitución del 63, regreso de Bosch sin elecciones. Esas fueron las consignas clave que estableció el Estado Mayor. ¿Y ustedes podían hacerlas pintadas sin que un policía las reprimiera, nadie las buscaba? ¿Cómo era eso? ¿O era de madrugada? Yo quiero hacer hincapié, cuando hablamos de que la ciudad era pequeña, en esa época, cuando estalla la revolución aquí, la ciudad terminaba en la Abraham Lincoln. Uh-huh. En la Abraham Lincoln, la esquina, lo que es hoy la Rómulo Betancourt, porque más arriba la ciudad no existía, la ciudad era una pequeña pueblo. Claro. No, y fíjense cómo ustedes se conocen los que vivían en esa ciudad. Claro. Eso es así. Entonces no tenían temor si les pintaban. Fíjate lo que pasaba, como estaba todo tan confuso. El 24 de abril y el 25 de abril todavía la Policía Nacional como organismo represivo estaba... no había tomado partido con ninguno de los bandos. Eso permitió que nosotros avanzáramos en algunas cosas. Entonces, pero de todas maneras, yo he hecho una anécdota que fue para nosotros muy significativa. Mientras pintábamos en la Mercedes con Hostos de Ciudad Nueva, uno de las consignas, armas para el pueblo, recuerdo. Estábamos Margarita, Magali y yo. Y llegó una cosa de la policía, un jeep de la policía lleno de todos ellos con armas largas. Y aquello fue, o sea, nos agarraron infraganti. Fueron segundos, pero nosotros no sabíamos si podíamos perder la vida. ¿Y huyeron o se quedaron? Ellos se fueron, pero fueron segundos en que ellos tampoco sabían qué hacer con estas mujeres que están
llamando a Estas jóvenes. armas para el pueblo. Éramos muy jóvenes. Yo creo que el jefe de la policía era Belisario Peguero. No, Belisario, de Pradel Bracho. De Pradel Bracho. Belisario fue después, acuérdate de los comedores. Sí, claro. Entonces luego, Carmen, eso fue con el 14 de junio, tiene ya mayores contactos, como tuvo también el PCD, en menor grado el MPD, porque consideraba que esa no era su guerra, independientemente de lo que ellos pudieran haber combatido porque ellos estaban colocados en el Liceo Argentina, que estaba por ahí, por la, ¿cómo se llama? Por San Antón. Sí. No es que no combatieron, pero entonces, no tuvieron la visión de izquierda, no estaba unida en la revolución. No, para nada, para variar. Para variar. Incluso cada organización de izquierda creó su comando. Pero, y había una rivalidad entre la izquierda prorrusa y la izquierda sí. Pero esa división, bueno, quiero resaltar, no solamente porque fui militante del 14 de junio, que el partido más abierto, de mayor participación, cuando viene la gente del interior, entonces empieza la organización que se convirtió luego en comando, que fueron el instrumento, no solamente, vamos a decir, combativo en términos de armas, sino ahí había capacitación en las noches y capacitación militar en el Eugenio María de Hostos. Mira qué importante, es una pregunta que hacen desde un municipio. Y dicen que si tú recuerdas, y eso está documentado, pero qué bueno tener una protagonista, que de las provincias venían a unirse a los comandos mujeres. Claro. ¿Y quién las llamaba? Nadie. Él la llamaba sus ideales. Sí, el deber. El deber y es lo que digo, la gente empezó a venir, miles de personas. Bueno, al principio eran centenares. La mayoría se organizó en comandos. Entonces, entre esos pero las mujeres no estábamos inicialmente como comandos de mujeres. Las mujeres estábamos integradas a esos comandos en que participaban también combatientes. Por ejemplo, eran mixtos entonces. Mixtos. Mis primeros días, nosotros después de pintar paredes y esas cosas, empezaron otras tareas, ¿sabes? Postas hacíamos en ese edificio que tiene 4 pisos. Hacíamos postas porque ya las cosas fueron cambiando, ya la policía no tenía esa posición, se quedó del otro bando. Y entonces aprendimos a hacer molotov para defendernos, pero armas no había ninguna. O muy pocas tenían armas. Bueno, hubo operativos y se allanaron casas donde vivían militares y se consiguieron algunas armas, pero armas cortas y eso, ¿no? Entonces, comandos propiamente se crearon después de la llegada de los americanos. De la llegada de los americanos. Incluso ellos, para evitar que la gente se uniera desde el interior, ellos cercaron la ciudad. Y por ejemplo, tú no podías pasar de la Pasteur para allá. Ellos controlaban todo eso y la ciudad arrinconaron al movimiento constitucionalista en 40 o 30 cuadras. La trinchera del honor. Dice aquí que no, es que Sagrada viaja después de la revolución a China. Sí. En el 66. Oye, preguntan que ¿dónde aprendieron ustedes a manejar las armas en ese momento? Pues en ese momento, primero teníamos entrenamiento militar por parte en los inicios de los militares constitucionalistas. Y no era extraño para eso, con todo el respeto, esos guardias viejos, entrenar a mujeres. Bueno, era un mecanismo de autodefensa también de ellos. Sí, pero también es muy bueno destacar que se dio una relación tan fluida y de tanto respeto con los entrenadores y decíamos eso, y porque éramos enemigos antes.
Somos seres humanos que tenemos prácticamente los mismos objetivos, los mismos ideales. Y en principio, yo destaco que al capitán Novoa Garnes, que era nuestro entrenador en la academia, que ya se creó la Academia Militar, 24 de abril, que fue una idea fundamentalmente de Homero Hernández, y donde Amin Abel Hasbún era el comisario político. Mira, desde Puerto Plata, el amigo Arturo dice: en las provincias ignoramos a nuestros héroes. ¿Sería posible, si Sagrada Bujosa reconoce a algunos, que haga mención de algunos por provincias? Y así, bueno, eso está, Arturo, eso está documentado. Claro. La participación de las distintas provincias. Claro. No, y que además habían comandos, por ejemplo, comando de Moca, comando de Santiago, o sea, eso está documentado, ¿eh? ¿Cómo era un día? Todo esto antes del 28, porque era muy rápido. Sí, todo muy rápido. ¿Cómo era un día durante la revolución? Bueno, tú te levantabas, vamos a decir que a las 5 de la mañana, comías lo que todavía aparecía en ese momento, chocolate, pan, qué sé yo, ¿no? Ah, porque todo estaba cerrado. No, se quedaron muchos colmados, pero además la gente que venía del interior venía con todo, víveres, comida, arroz, de todo traían. Entonces, los días, bueno, nos entrenábamos salíamos, teníamos nuestro entrenamiento. En el caso mío, yo tenía 2 comandos, uno de hombres y otro de mujeres. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? El entrenamiento que recibíamos en la mañana lo reproducíamos en las tardes, con las mujeres y con los hombres. Ese era el día, pasaba el día entrenando, ¿eh? No era cosa pequeña. ¿Había suministro de energía eléctrica? Sí. ¿Y agua? Sí. Mira, cuando ustedes hablan siempre de las cuadras aquí, y que la revolución solamente fue aquí, pero tú me estás hablando de intercambio con las provincias, y tú también fuiste a otras provincias. ¿Por qué no se extiende la guerra a otras provincias y se queda solo en la ciudad tomada? Bueno, pues, ¿o eso es una ficción? No, eso no es ninguna ficción, eso es una realidad. O sea, ¿por qué las provincias no se integran? Porque las primeras 48 horas fueron fundamentales. Y habían, por ejemplo, comandantes, como el caso de Santiago, de la Fortaleza San Luis, que apoyó abiertamente a los constitucionalistas. Pero nosotros no poseer, vamos a decir, ni las armas, ni la visión de extender esa revolución, apoyar esa revolución a nivel nacional, en algunos municipios, en algunas provincias, esas 48 horas fueron fundamentales para que se fueran definiendo las fuerzas que estaban participando. Le hacen los constitucionalistas, le hacen las fuerzas de Wessing. Entonces la gente empezó a sentir, vamos a decir que de alguna manera, miedo, confusión, miedo, y no se podían lanzar a las calles porque los reprimían. No, pero además la intervención americana, que fue muy rápido. 28. Sí, eso fue el 28. Lo que relato es de antes del 28. Impidió que la revolución, que el movimiento madurara, claro, y se extendiera al interior. Freddy Fariñas dice que nos va a dejar madurar, pero tenemos que hacer una pausa. Bien, adelante, okay. Freddy. Líder, ustedes habían oído hablar de Camaño, o durante esos días no. Tú me mencionas Román, tú me mencionas Homero. ¿Cuándo se dan cuenta ustedes que Camaño está en estos asuntos? ¿Quiere que diga antes de que ella responda? No, sí. En el libro, uno de los libros de Hanle Hermann, que Juan Bosch criticó mucho, dijo en una reunión Juan Bosch, que el hombre que él tenía señalado para dirigir el movimiento era Fernández Domínguez. Claro. Camaño fue un hombre circunstancial que surgió como el movimiento. ¿Era Hernando? Porque él incluso llegó a asilarse en la Embajada de México. Y salió cuando le dijeron, en un momento dado salió y se quedó afuera. Pero son de las cosas circunstanciales que ocurren en esos movimientos. Hernando tuvo hepatitis.
¿Quién? Hernando Ramírez. Hernando Ramírez, que era muy apreciado. Que era realmente el dirigente. Claro, el líder de ese grupo. Era él. Pero entonces ustedes, ¿cuándo oyeron ese nombre? No, ¿sabes cuándo oímos nos enteramos de la figura de Camaño? En las luchas que se dieron en el Puente Duarte. Camaño realmente, o sea, se creció como un líder militar. Como un líder, y fue esas cosas circunstanciales, porque fíjate, la persona designada era Fernández Domínguez, pero Fernández Domínguez hizo junto con vos muchísimo esfuerzo por regresar, y no pudieron los primeros días. Sí, claro. Él viene llegando en mayo, pero en estos movimientos las cosas ocurren con demasiada rapidez. Sí. Entonces ahí ocurre ese hecho circunstancial que coloca a Camaño como el líder de la fuerza constitucionalista, y ganó esa posición por el encontronazo que tuvo con el embajador, porque eso fue determinante. Que el embajador, claro. que lo que ustedes no saben, esa prepotencia imperial y también el temperamento de Camaño también influyó mucho. No, usted no tiene derecho a hablarme así, y nosotros le vamos a demostrar cómo nosotros vamos a pagar nuestro honor, nuestra soberanía, algo así. Entonces ahí Camaño, Montearache, que estaba antes que Camaño esa cosa que fue, yo creo que fue la más trágica, la del Puente Duarte. Pero ya hay Camaño. Eso fue lo que definió el curso de la... Exacto. ¿Cómo se enteraban ustedes de lo que ocurría en los diferentes puntos de la ciudad? ¿Quién atacaba a quién? Acuérdate aquel llamado de que pongan espejos en los techos. Sí. ¿Quién les informaba? Es que, como decíamos, Ciudad Nueva y zona colonial era una cosita así. Y claro, casi todo el mundo se conocía. Y cuando, por ejemplo, el hecho de la batalla del Puente Duarte, como la mayor parte de los que participaron ahí fueron los compañeros del 14 de junio y los constitucionalistas, ahí jugó un papel importante después en la toma de la fortaleza. Pero la fortaleza nos quedaba ahí. Montearache y el coronel Lora Fernández. Lora Fernández. Que después en el Matún la batalla del Puente Duarte se da porque Huesen había mandado tanques para sofocar la resistencia de los constitucionalistas, y ellos se enteraron y fueron a esperarlo al Puente Duarte. Cerraron el Puente Duarte, lo bloquearon, y ahí se inició una batalla tremenda que duró prácticamente todo el día. Ahí murió mucha gente. Que por cierto, y ya hablando de ambos lados de las evaluaciones post y de algo que pudo, y eso te lo preguntaré, no te voy a adelantar, que pudo ser frustrante. Hay algunos participantes de la guerra que dicen, bueno, total, no fueron tantas las pérdidas, y ustedes dicen que murió mucha gente. Mucha gente murió, y mucha gente, muertes anónimas, porque son gente que no tiene nombre. Ahí murió gente y caían al río y lo aplastaban los tanques. Y murió tanta gente ahí que hubo que hacer una fosa común. Sí, claro. y enterrarlos ahí. Porque algunos se enterraban en el cementerio que quedaba en la zona, el de la Avenida Independencia, pero no, era una cosa enorme de muertos, y eso, de muertos sin nombre. Óyeme, yo estuve ahí. Eran con palo y esperando que el que tenía la ametralladora o la pistola cayera para tú cogerla. No, pero además el acto de valentía fue una cosa extraordinaria. En el Teatro Leonor se reunió el Congreso, los diputados y senadores que habían sido elegidos con Juan Bosch. Y escogieron a Camaño como presidente constitucional de la República. Y 2 días después, la gente de San Isidro escogió a Inver Barrera como presidente, que se le llamó el Gobierno de Reconstrucción Nacional. Y ese Gobierno de Reconstrucción Nacional, al día siguiente comenzó lo que se llamó Operación Limpieza, que ahí murieron miles de personas. Miles de personas murieron en esa operación. Eso fue algo... En todo, por la zona norte de la ciudad. Sí, ahí eran dominicanos con dominicanos. Con dominicanos, sí, hay un episodio que te lo recordé en días pasados y que tú siempre quieres destacar, y qué bueno que ahora tenemos tiempo, que es de lo que ocurría en el Cibao, lo que ocurrió en San Francisco de Macorís.
que era en medio de la guerra. Sí, en medio de la guerra, sí. Claro. Lo que ocurre es que ya viendo, bueno, ya viene la intervención norteamericana, ese fue el corredor de seguridad, sí, que dividió la zona entre la parte norte. Que cerró a los constitucionalistas en 40 cuadras. Sí. Que era lo que teníamos. Sí, lo que había. Sí. Bueno, entonces con la intervención norteamericana, pero cuando la intervención, antes de que se produjera la intervención, ocurre un hecho que también fue trascendente. Hubo dos hechos trascendentes: la batalla del Puente Duarte y la toma de la fortaleza Osama. Ahí se consiguieron, eso también hubo muchos muertos. Las armas. Ahí había 1.500 armas, y entonces ahí además yo recuerdo cómo los policías que estaban ahí, los cascos blancos, que había dirigido Camaño, estaban muertos de miedo. Se habían quitado la ropa. Sí, la cambiaban por una camisa. Camisas. Cambiaban su arma por una camisa. Sí, y también un poco para que no ¿Y dónde iban? Huían. No, para que no lo identificaran. A veces se mezclaban en la multitud, sí, y se iban. Sí. Y muchos se quedaron como se quedaron con los constitucionalistas. Sí. Ahí fue que soltaron los asesinos de las Mirabajas. Sí, ¿cómo se llama? Alicinio Peña Rivera, que después escribió un libro infame. Claro. Sí. Una cosa increíble, pero fue así. Sí. Y Montearache lo dijo, en el Archivo General de la Nación está su testimonio. Pero la revolución duró más de lo que la gente piensa, porque el 15 y el 16 de junio se produjo la batalla más grande que ha existido en la ciudad de Santo Domingo en toda su historia. Los americanos estaban del otro lado del río Sama, y el día 15 comenzaron a tirar bazucazos sobre la zona colonial de la ciudad, y esa batalla duró 2 días, el 15 y el 16. Yo vivía todavía en la Fabio Fiallo. Eso era una cosa ensordecedora. Ahí tuvieron 2 días resistiendo los constitucionalistas, sí, y ahí prácticamente fue que la revolución prácticamente se dio y terminó. Y lo de las armas, qué bueno, porque están insistiendo que donde encontraron las armas, pero con la toma de la fortaleza. La toma de la fortaleza se consiguieron 1.500 y pico de armas que habían ahí. Ya eso le daba otro y condujeron, y quiero resaltar también, condujeron a los que encontraron en la fortaleza, y se creó una especie de prisión provisional en donde está todavía aún la primera circunscripción del Distrito Nacional es de la Junta, que está ahí en la oficialía por la Belén. Oficialía, exactamente. Sí. Ahí se creó, ahí estuvieron. En la José Gabriel García, esquina Cambronal o la Belén, número, creo. Bueno, por ahí. Sí. Entonces, es bueno destacar, a propósito detrás de la muralla de la que queda en la Estrelleta. Exactamente, sí. Bueno, ahí se designó a Piqui Lora, y el comandante de ahí, el coronel de mayor rango, estaba, además de muy atemorizado, porque sus hechos, porque era una persona muy represiva, abusadora. Él creía que, y además él creo que era el comandante de la cárcel de la Victoria cuando Piqui Lora estuvo presa ahí. Entonces él tenía terror de que Piqui con su arma hiciera venganza. Sí. Pero nada, porque nosotros no, nadie puede, o sea, cuando yo oigo que puede haber algún abuso, porque eso era una insurrección popular, y ahí cabía todo el mundo, ocupó todo el mundo, pero la manera en cómo nos manejábamos, y en este caso con los policías de la fortaleza Osama, es la manera en que nosotros creemos que se deben tratar los prisioneros. Claro. Y ese coronel un poco se le reveló a Piqui, y Piqui no era fácil. Le hizo sentir que la que mandaba ahí era ella, pero sin hacer ningún tipo de abuso. Pero estableciendo la jerarquía que en ese momento tenía. Sí. Y lo que tú dices que no todo se podía controlar, porque recuerda el caso de Santana. Claro. Que fue por una confusión terrible. Sí. Pero entonces háblame de San Francisco, porque ahora que dice Miguel lo del 15 de junio, el episodio en San Francisco fue en mayo. No, 25 de junio.
O después de ese. Sí. Fue después del 15 y 16 de junio, que como él dice, fue terrible. Sí, fueron 2 días de... Fue realmente... ahí no hubo una hora que cesaran los tiros, eso era continuo, y armas pesadas. Sí. Y fue el gran combate de la zona constitucional. Sí. Porque en la operación limpieza que se dio en la parte norte, que murieron miles de personas, los dirigentes del 14 de junio que estaban en esa zona, que pudieron entrar, que pudieron pasar incluso desapercibidos por el chequeo de los gringos, y entraron a la zona constitucional. Pero bueno, 25 de junio, ¿qué pasa? Viene esa agresión 15 y 16 de junio, las cosas no estaban tan claras, la Academia Militar jugó un papel fundamental, pero la Academia, porque ahorita, me corrijo ahora, fueron tantos sucesos en tan poco tiempo, la Academia fue creada después del 25 de junio, mientras que se hacía eso. Se daban charlas en las noches, había un equipo que propiciaba la formación no militar, la militar era en la mañana, pero en las noches se daban muchas charlas y eso. Pero después del 15 y 16 de junio, y después del 25 de junio, que quiero relatar, ¿qué ocurre? Ya la moral de los combatientes de la zona estaba en decadencia. Ya la gente no veía perspectiva, no había realmente, que no la había de hecho, pero... Había un agotamiento. Sí, todos esos sucesos, todas esas pérdidas, las pérdidas de Juan Miguel, de Capocci, del coronel Fernández Domínguez, fueron una derrota real. Claro. Entonces la gente no... Ahí empezó incluso a sentirse la delincuencia que había ahí. Y la gente sentía la sensación que todo estaba perdido. Por eso, no tenían perspectiva. Y en ese contexto es que matan a Santana, a Oscar Santana. Oscar Santana le llama la atención, pero todo esto oscuro. Eso fue en La Mella, ¿no? Sí, por el mercado. Por el mercado nuevo. En la Avenida Mella. Sí, el mercado nuevo. Y el tipo le dispara. Era un delincuente que se estaba robando unos pollos, una cosa. Sí, matan a un tipo como Oscar Santana. Bueno, entonces ocurre que había esa moral ahí en caída. Y quiero resaltar el trabajo cultural que hicieron los artistas, que en las noches hacían muchísimas actividades culturales. Había cine, Armando Almanzar siempre como películas, de todo, para elevar la moral de la gente, pero no ocurría con lo esperado. Entonces después del 25 de junio ya fue lo último, o sea, se decide ya muy tarde extender la revolución hacia el interior, designan una serie de cuadros del 14 de junio, entre ellos estoy yo. A mí me tocaba el Cibao, específicamente Mao, Restauración, pero yo llegué a ir también trasladando armas y combatientes a a Santiago y hasta Tenares. Pero a mí mi responsabilidad era estos lugares, ¿no? Yo recuerdo haber hecho la última reunión en La Vega, en un restaurante que no recuerdo el nombre, pero el restaurante chino que estaba frente al Parque Duarte. ¿Y tú tenías un comando? ¿Alguien te dijo? No, yo no te daba la orden? No, yo sí tenía, sí, claro, me daban la orden. O sea, esa orden generalmente la daba en Santo Domingo Homero Hernández o Fafa Taveras, que Fafa Taveras también tuvo un rol muy importante. Entonces se está llevando armas a todos estos lugares, armas y combatientes. Fallaron los intentos de tomar Tenares, fallaron los intentos de Mao y de Restauración. Santiago también se cayó, razones diversas. Entonces, ¿qué queda? San Francisco de Macorís. Entonces ahí se decide
Hubo más de 150 combatientes. Ahí ocurre la primera gran, yo diría, unidad entre las izquierdas, porque ahí participaron gente del PCD, el MPD y el 14 de junio. Dispuestos a hacer la guerra ahí. Ahí, claro. Y entonces se decidió que Valdemiro Castro fuera uno de los comandantes que atacara el destacamento de la policía, y Homero Hernández la fortaleza de San Francisco de Macorís. Cuando ahí también trabajó para ello Sóstenes Peñajáquez y Rodrigo Lozada. Yo recuerdo que 2 días antes del 25 de junio, yo venía de Santiago y nos reunimos en ese restaurante. Y yo sabía que había algo grande, pero no sabía, porque no se te decía por seguridad, que había algo grande, y yo le dije, yo me he arriesgado, le dije, con todo esto que ustedes conocen, fueron semanas, viajando, llevando armas, llevando gente. ¿Y no los paraban? Pero no se daban cuenta, no sé. Porque nosotros teníamos una pantalla, una estrategia de que poníamos 1 litro de ron, y yo, por ejemplo, era la novia del compañero que estaba conduciendo. Pero normal, o sea, nada que fuera que despertara sospecha. Chequeaba, pero pasamos todos esos controles. Piqui me contó algo que yo estoy escribiendo un libro, está suspendido, sobre la guerrilla del 63, porque ella formó parte del grupo, claro, de Bonao que dirigía Polo Rodríguez. Sí, Polo Rodríguez. Ella decía que cuando ella se unió, ella simulaba, se disfrazaba de prostituta, y llevaban potes de ron, y cuando lo paraban, claro, decían que estaban borrachos, y que en una oportunidad el oficial le dice, mire muchacha joven, váyase a su casa, vagabunda, qué sé yo qué cosa. Y entonces ellas estaban en sus labores. Sí, que era una forma de... Eran tretas. Claro, entonces estalla en San Francisco algo grande con usted. Quiero dar el detalle de eso que dije, que fue la última vez que vi a Rodrigo Lozada, que estuvimos muy cerca siempre en la revolución. Hay muchísimas anécdotas con él. Y Sóstenes Peñajáquez. Entonces yo le dije, no me dejen fuera. Yo recuerdo que en esa reunión estaba también Rafaelito, el capitaleño, que esa fue la última vez que lo vi, que era un policía constitucionalista, o sea, era un policía y se integró. Estalla el 25 de junio, Cristinita y yo nos encontramos... Cristinita Díaz, sí, perdón. Nos encontramos por casualidad. Ella estaba también haciendo la misma labor que yo, y ella tampoco sabía de mi trabajo en ese lugar, pero coincidimos en La Vega, en la casa de un colaborador. Entonces, oímos que un visitador a médico, apellido Suero, dijo... San Francisco eso se está acabando. Ahí hay un tiroteo desde el día anterior y hay muchísimos muertos. Señores, Cristinita y yo no hablamos nada, nos miramos y decidimos irnos para allá. ¿Y el transporte? Para San Francisco. Con ese, no había metro con ese visitador a médico. Cristinita Díaz, con sus argucias femeninas, lo convenció de que nos llevara. Pero el visitador a médico, la cosa era tan dura que él nos dejó, ustedes no pueden entrar ahí, nos decía. Nos dejó en un lugar que se llama el Ciruelillo. Yo recuerdo que había que cruzar un puente, pasar por la fortaleza. ¿Y ustedes tenían armas? Nada. ¿Y andaban a pie entonces? Andábamos a pie. ¿Con tenis? Con tenis. Sí. Andábamos a pie. La gente, yo recuerdo que nosotras dos, que además se sabía que no éramos de ahí, además la gente saliendo masivamente de San Francisco de Macorís por el tiroteo que había, por todos los muertos, y nosotras entrando. Y cuando yo escuché, nos decían, pero ¿y para dónde que ustedes van? No, ahí están matando mucha gente. Entonces yo recuerdo que una vez, en un momento, oigo que me llaman por mi nombre. ¿Eso es terrible? ¿Que te identifiquen? Sagrada. Una compañera de estudios del liceo, Salomé Ureña. Pero tú eres loca, ¿y a qué tú vienes aquí? Le dije, no, yo vengo a buscar una tía que está muy enferma. Uno se inventaba cosas en el momento.
Pero cuando aquello ocurre, señores, yo creo que ahí, bueno, sabemos el saldo. Los mataron a casi todos. Pero Homero sobrevivió. Homero sobrevivió y sobrevivió en ese momento por mí y por Cristinita Díaz. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él logró salir. Homero era una persona muy audaz. Sí. Y además tenía entrenamiento militar. Él logró sobrevivir a esa masacre que hubo en esos combates. Y él venía, nunca se me olvida, desorientado por la calle, lleno de hojas, de todos los arrastres que tuvo que darse, y perdido. Claro, él iba a un lugar que seguro era de un colaborador de 14 de junio, pero yo estoy sentada en la galería de la casa en donde estuvimos un par de días, y yo digo, pero este es Homero. Y le digo, Cristinita, ahí viene Homero. ¿Tú eres loca? Sí, ahí viene Homero. Entonces, cuando salimos, efectivamente, cuando él nos vio, bueno, fue una cosa increíble. ¿Y vinieron a la capital ustedes juntos? Lo mandamos con un cura, que también la iglesia ya está vestido de cura. Nosotros, claro, se bañó, se cambió, y también igual salieron posteriormente la Chuta y Ulises. Todos murieron después. Sí, que luego murieron después. Sí. Pero en actividades también de sí. Lo de San Francisco de Macorís fue una cosa terrible. Ahí además murió la crema innata de los jóvenes de San Francisco. Nunca olvidaré lo que Cristinita Díaz y yo vivimos cuando nos dijeron que habían tirado unos muertos en el cementerio municipal. ¿Y ustedes fueron? Nosotras fuimos, sin nada en la mano. ¿Y vieron aquello? Pero claro, óyeme, yo nunca lo olvidaré, porque fueron asesinados a torturas. Tú veías un brazo por aquí, las caras, los rostros de la tortura ahí. Una pila de muertos, una pila que nosotras contamos 16 muertos, uno arriba de otro. Las familias de allá, los familiares que sabían o suponían que su familia estaba participando en aquello fue una cosa horrorosa. Sagrada Bujosa Mieses, nos quedan pocos minutos, pero después de esa relación tan particular con Miguel Guerrero, yo creo que podría venir para continuar esto en otra ocasión, pero algo que no puede faltar hoy, 24 de abril. Los acuerdos, la paz, ¿fue frustrante para ustedes? Absolutamente. Eso fue un engaño. Éramos muy ingenuos, muy idealistas, incluyendo a los militares, a Camaño, que se suponía que debía tener, ¿verdad?, por su formación. Pero no, el pacto, el acta de reconciliación y después el acta o el acto institucional, realmente los acuerdos no se cumplieron. Pero no había muchas opciones. Porque ya no tenían ya opciones los constitucionalistas. Nos dan unos minutos más la administración, qué bueno. Entonces, eso que dices, y yo le comentaba a Miguel que tú eras muy descarnada cuando hablabas, no, ya la ilusión te queda para otras cosas. Sí. Pero entonces fue frustrante. Terrible, porque ya te digo, el acta institucional, primero estoy de acuerdo con Miguel, que no había opciones. O sea, ahí por más que los constitucionalistas decíamos que estábamos dispuestos a morir y que no iban a entrar, ya se sabía que lo que había era que negociar. Entonces, en ese proceso de negociación, primero se da el acta de reconciliación y después la institucionalidad, que era más o menos como una especie de constitución provisional que iba a manejar el gobierno provisional de García Godoy. Un año. Sí. Pero ¿qué no se cumplió? Los militares dijeron que volverían a sus cuarteles. Pero lo sacaron todo al exterior. Todos. Y a todos los dirigentes lo mandaron para el exterior. Y ya luego sabemos lo que pasó. Exacto. Bueno, pero morir por nada, porque ya no se iba a conseguir nada, yo creo que fue inteligente de parte, porque cuando tú no tienes opciones, no te queda más remedio que ceder para preservar tu vida, porque ya no valía nada, ya no tenía
no valía la pena morir y arriesgarse por nada, porque ya no iban a conseguir nada. Ya los americanos estaban dando las órdenes aquí y el país estaba virtualmente ocupado por todo. Tú te ibas a Santiago, te ibas a Montecristi y encontrabas soldados americanos. Claro. Es decir, por todos lados. Este país fue ocupado, no solamente en la ciudad de Santo Domingo. Nosotros después de la guerra tuvimos que trasladarnos a San Juan de la Maguana porque mi papá era encargado de la manicera en San Juan, como de mecanización agrícola para toda la región sur. Y en la carretera, los retenes, había soldados dominicanos con soldados americanos. Sí. En todos los sitios, en todas las entradas de los pueblos. Yo quisiera destacar, para terminar con el tema de San Francisco de Macorís, en esa, yo no quiero llamarle pila, pero era como si fueran tirados ahí uno arriba de otro. Nosotras, yo, porque Cristinita no conocía a Rafaelito, el capitaleño, yo lo descubrí. Ya muerto, cadáver. Muerto, cadáver. Todos eran cadáveres, Carmen. Y la mayoría de ellos se le veían los rostros. Había gente sin coyuntura o con la coyuntura doblada. No pelearon en combate, no murieron en combate. Fueron torturados por ese capitán. Era un coronel, Soto Perelló Soto, que era que dirigía la fortaleza, y el otro era familia porque era Soto Perelló o no sé qué cosa. En eso estábamos identificando esa pila de cadáveres. ¿Y ustedes no tenían vigilancia? ¿No había nadie? Claro, había, pero la gente del pueblo, consternada, venían a veces algunos vehículos para identificar a sus familiares. Yo llegué a ver gente que sacó... Y ellas eran dos mujeres. Sí. Ellos eran dos mujeres. ¿Qué iban a pensar todos esos soldados ahí que eran miembros de ese grupo? Bueno, familiares equipo. de los difuntos. Pero ni siquiera esos familiares nos conocían, tú sabes. Entonces, que podían pensar como escaramuzas. Sí, claro. Nosotros, yo identifiqué a Rafaelito, lo tratamos de cargar, pero era flaquito, pero nosotros, imagínate, no podíamos. Quiero destacar la solidaridad. Nosotros tendríamos, qué sé yo, 2 o 3 pesos arriba. Entonces, había una funeraria frente al parque. Y ahí fuimos a esa funeraria. Y el dueño de la funeraria dice, nos dio crédito, nos fió, como decíamos, para la caja, para nosotros enterrar con dignidad a Rafaelito el capitaleño. Cogemos la caja, ayudada por la gente de esos barrios que estaba por ahí. Y vamos a enterrar a Rafaelito, pero... ¿En San Francisco? En San Francisco, en el municipio de... ¿Y ustedes informaron aquí a los comandos? No había manera de informarle a nadie, Carmen. No existían celulares, no teníamos teléfono fijo cuando iríamos a una casa. Bueno, cuando vamos, llegó la policía y empezó a ametrallar. Entonces, Cristinita Díaz y yo salimos de ahí, tuvimos que dejar la caja. Y ya luego los vecinos de por ahí, cuando lo enterraron, le pusieron Rafaelito el capitaleño, porque era desconocido. Pero yo decía Rafaelito el capitaleño. Bueno, Sagrada, gracias por permitirnos esos minutos. Muchas gracias a usted. Muchos comentarios, qué bueno. Y mira. No se te ha ocurrido rememorar eso en una memoria. Ay, no le diga eso, por favor. Ese es un pendiente que ella tiene, que ya ni las personas más cercanas se lo mencionan. Sí. Porque tiene que hacerlo. Yo sé que yo creo que voy a vivir mucho todavía, tengo tiempo. No, pero cada vez que te recuerdes de un episodio lo anota y lo va agregando, porque después... Ella lo tiene. Ah, bueno. Sagrada Bujosa. Pero entonces que me lo dé y yo me encargo de publicarlo. Ah, mira, ninguno de los dos sabe vender. Ustedes se quedan en este 24 de abril con el gobierno que estábamos esperando. Bueno, el gobierno que ustedes no tuvieron nunca, pero el de la tarde sí está ahí. Y gracias a ese equipo, Miguel, esos muchachos que vienen. Muchachos de la Z. Exacto. Buen fin de semana.